con la objetividad que nos caracteriza durante la próxima hora, en su sexta temporada, lo invitamos a compartir Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosagna Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Rizares. Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Rosagna Ruiz y quien les habla, Luis Núñez, de nuevo con ustedes para comentar y hablar de los temas económicos de actualidad. Hoy vamos a tener un programa bien interesante porque tenemos con nosotros a un invitado muy especializado en temas que son de mucho interés nacional y yo creo que nos van a ayudar mucho a entender parte de lo que es la problemática internacional y algunos aspectos que están ocurriendo en la vida nacional. Rosagna. Así es, amigos y amigos de Agenda Económica, es un invitado de lujo, el amigo Dalis Marte, quien es consultor, funcionario del Departamento de Programación Monetaria del Banco Central y uno de los economistas dominicanos más informados de todo el acontecer internacional y de todas las estrategias de política monetaria. Así que gracias por aceptar nuestra invitación, Odalis. Gracias por invitarnos una vez más. Sí, y nosotros que estamos en los primeros programas del año, Odalis, teníamos muchísimo interés de traerte, precisamente porque contigo, a los amigos de Agenda Económica, le hemos venido dando un panorama de todo lo que ha sido la evolución del entorno internacional tras el inicio de la crisis global a finales del 2008, sobre todo porque tú lo enfocas no solamente por el lado de Estados Unidos, de Europa y del contexto global, sino en lo que impacta a una economía dominicana pequeña y abierta como la nuestra. Así que queremos pasar esa revista de cómo inició el año, cómo terminó e inició desde el punto de vista del panorama internacional prevaleciente. Bueno, el año 2011, ¿verdad? Terminó siempre teniendo la zona euro como el foco de turbulencia. Curiosamente ahora se está dando otra desconexión entre lo que está sucediendo en algunas partes del mundo en materia de desempeño de la economía. Si ustedes vieron, el año pasado estuvimos comentando mucho de que había habido un mayor dinamismo en la economía de los países emergentes, llamados también países en vías de desarrollo, de los cuales nosotros formamos parte, en el cual la economía fue creciendo y fue teniendo un desempeño bastante saludable. Incluso estas economías empujaron el crecimiento mundial. Así es. Y han sido los protagonistas, no solamente China y los países del Asia, sino también América Latina. También América Latina, que dicho sea de paso, dado de que la crisis que estalló en 2008 sucedió en un momento en que estas economías estaban ordenadas, como hemos dicho antes, no tuvo ese impacto de forma tan contundente como lo tuvieron los países que ya tenían debilidades importantes, sobre todo en la parte fiscal, como es el caso que se está verificando en los países de la Unión Europea. Grecia y sobre todo Italia. lo que ahora llaman el Club Med, el Club Mediterráneo, digamos, que va desde Grecia hasta Portugal, ¿verdad? Toda la franja mediterránea que incluye incluso también Italia, y fuera del Mediterráneo, Irlanda. Sin embargo, ya en América Latina, si bien inicialmente sobre todo los países del norte de América Latina, incluido Centroamérica y el Caribe, estuvimos inicialmente afectados por la crisis en 2008, sobre todo vía nuestro contacto comercial con Estados Unidos. Ya conforme se ha ido recuperando la economía estadounidense, también estas economías han mostrado recuperación, pero también por otro lado, el comercio, la diversificación del comercio internacional también ha ayudado a mejorar el impacto de estas perturbaciones. A suavizar un poco. A suavizar este efecto, sobre todo más al sur de América Latina, donde tenemos países que son exportadores de materias primas. Chile, Argentina, Brasil. Exacto, de Colombia hacia abajo, vamos a decir, o de Venezuela hacia abajo, pues también como Venezuela como exportador de petróleo. Sin embargo, países que aunque no somos exportadores de materias primas, pero
hemos tenido, digamos, la suerte de tener espacio para fomentar el crecimiento en el corto plazo utilizando política monetaria y también impulso fiscal, como el caso nuestro. Entonces también, de algún modo, hemos ido, digamos, sorteando la crisis internacional, una crisis que no la provocamos nosotros, ni la provocó ningún país de América Latina, sino una crisis que tiene su epicentro en los países más desarrollados. Parece mentira, ¿quién lo iba a decir? Así es, o sea, los países ricos, entre comillas. Hasta los años 80 éramos nosotros los que... Lo de los platos rotos. Así es, los que rompíamos los platos y luego pagábamos la cuenta. Sí. Ahora en este caso, si bien de algún modo el impulso que veníamos teniendo ha sido un poco más moderado en cuanto a crecimiento económico, sin embargo, no somos lo que tenemos en cuanto a desempeño de la economía, la peor situación. El año cerró con los problemas de la zona euro, del debate si va a subsistir el euro. Todavía no lo sabemos, por eso es Los algo... pronósticos han venido cayendo en cuanto al desempeño mundial para el 2012, pero este queríamos, año, sí. Antes de esas proyecciones 2012, ¿cómo cerró Estados Unidos, la economía mundial y la zona euro en términos de crecimiento? Estados Unidos creció alrededor de un punto, bueno, el estimado es de 1.8%, lo cual es un crecimiento que está más cercano, digamos, al promedio histórico de Estados Unidos si se toma, digamos, una serie larga, muchos años atrás. Y tuvo una mejoría en lo que es la disminución de la tasa de desempleo. También es una mejoría, digamos, todavía modesta, pero no es lo mismo tener una tasa de desempleo cercana a 10% que tenerla ya por debajo de 9%. Exacto. Eso estamos hablando de cientos de miles de empleos agregados en Estados Unidos, lo cual es una buena noticia, naturalmente. Sin embargo, en Europa fue más contundente lo que es la desaceleración de la economía al cierre de... Sobre todo en la zona euro, porque, entre otras cosas, primero las expectativas han ido cayendo a pesar de que hay algunos países que les ha ido bien o les fue bien en 2011, como el caso de Alemania. Que ha venido también bajando un poquito. Que ya incluso se teme que técnicamente esté en recesión de nuevo. Pero, sin embargo, Alemania pudo tener un crecimiento superior a 2% el año pasado, lo cual es bastante... Para el tamaño de esa economía. Para el tamaño de esa economía y también, por otro lado, dado el vecindario que tiene Alemania, y esto ha sido básicamente un crecimiento impulsado por las exportaciones. Hay que recordar de que muchos de estos países de la Unión Europea son países pequeños, son países de economías muy abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Son economías que dependen mucho del comercio internacional. Contrario, por ejemplo, a Estados Unidos, que es una economía más cerrada, porque es una economía cuyo dinamismo depende más del mercado interno. Y esto, a diferencia de Europa, ha beneficiado mucho a Estados Unidos, porque como el Banco Central de Estados Unidos, que es el Banco de la Reserva Federal, ha ido implementando una política monetaria expansiva, es decir, de mayor casi cero las tasas oferta de dinero en la economía, para que las tasas de interés bajen, y esto puede impulsar la actividad económica en el corto plazo, naturalmente. Esto ha impulsado ligeramente todavía, pero ha impulsado el consumo interno y la producción industrial. Y por otro lado también, cuando en una economía que está abierta a los flujos de capitales, baja la tasa de interés, eso es similar a una depreciación de la moneda. Entonces también el dólar fue, aunque al final luego en parte revertió, pero también sufrió una ligera depreciación, y eso ayudó, hace más competitiva los productos. Naturalmente y además también ganancia en productividad laboral y también de bienes de capital. Esto ha ayudado a una recuperación de la economía estadounidense y a una mejora de las perspectivas incluso para este año. Contrario a lo que sucede en Europa, donde los mercados laborales son más rígidos, es más difícil. La parte fiscal está mucho más complicada y de deuda. Claro, sobre todo por esto, o sea, porque son países también que tienen gobiernos más grandes, tienen mayor protección social, pero también un gasto público bastante
duro. Elevado. Y un sistema bancario muy involucrado en la deuda soberana. Además. Eso es un tema clave. Además. Porque hay países, Eso va a tomar tiempo. hay países que no les ha ido tan mal en términos de su evolución, pero su sistema financiero está frágil porque está afectado por esta situación de la deuda soberana, lo que quiere decir que son bancos que han prestado mucho dinero a esos países que tienen hoy día esos problemas de endeudamiento tan fuertes. Incluso algunos de ellos han tenido que condonar parte de lo que es esa deuda a algunos países para poder mantener más o menos un plano de sostenibilidad. Sí, claro, pero también sobre todo el problema es de que estos países, algunos de estos países, sobre todo los países del sur de la Unión Europea, los países mediterráneos sobre todo, fueron países que por un lado se beneficiaron después de estar después de la creación del euro, digamos, de riesgo país de los principales países de la Unión Europea, llámese por ejemplo Alemania, o de unas condiciones crediticias que estaban probablemente por encima de lo que estos países quizás en otras condiciones hubieran podido acceder. Fueron países que se endeudaron de forma considerable, más allá de sus posibilidades, y por otro lado, ya cuando esta facilidad de financiamiento no existe por efecto de la crisis internacional, entonces entran en crisis fiscal. Así es. Vamos a una pausa y regresamos.